Muy bien, muy buenas tardes, queridas hermanitas y hermanitos. Hoy día nos toca hablar acerca del manual del maestro, la pregunta 8, ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Y la pregunta 9, acerca de, ¿se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Y estas preguntas va a estar guiada por la maestra Mari. Buenas tardes, maestra Mari. Cuando ustedes empecemos con la lectura. Gracias, Úrsula. Realmente estamos en un instante santo. Gracias por esa hermosa meditación que la acabaste de hacer. Y vamos a extender este instante santo y permito que sea el Espíritu realmente quien hable a través de mí, que sea Él quien nos guíe en este momento. Me gustaría ver si es que le puedes poner para ir leyendo, compartir pantalla de... ¿Tienes cómo? Y cada uno con su libro. ¿Quieres que comparta, perdón, Mari, la Compártela en la pantalla? pantalla y con eso vamos leyendo Ah, el libro virtual. Sí. A ¿Sí ver, tienes? A ver, un ratito. Empecemos de todas maneras mientras lo coloca y así podemos. Dice, ¿cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? Dice, la creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Entonces, en esta parte nos va diciendo que todo lo que nosotros vemos realmente está basado en grados. Grados, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, siempre estamos como que hay grados de aprendizaje. Si tenemos que qué sé yo, en la escuela o en los trabajos también hay jerarquías. O sea, en todo lado nosotros nos hemos aprendido, todas las partes de este mundo creemos que hay un grado de dificultad o un grado de aprendizaje. Dicha creencia se basa en diferencias en un trasfondo desigual y en un primer plano combinadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de obscuridad y luz, y en miles de contrastes en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Mira qué interesante esta parte, ¿no? Nosotros hemos aprendido todo el tiempo acerca de la competencia. En este mundo nosotros solamente hemos aprendido a competir unos con otros en lugar de compartir. Ahí estamos. Qué hermoso. Muchas gracias porque estoy sin lentes y no estaba pudiendo leer bien. Entonces, sí me gustaría que mientras vayamos compartiendo, por favor, vamos a ir opinando, porque sí me gusta que compartamos cada uno, cómo ha visto usted, cómo están viendo el mundo, porque de eso se trata. Cuando nosotros aprendemos a ver, el curso nos va diciendo que nosotros tenemos que tenemos que aprender a tomar conciencia. No solamente es como escuchar, sino tomemos conciencia. ¿Cómo ven ustedes el mundo? ¿Les parece lo que yo estoy diciendo que es así o no? Lo que nos está diciendo Jesús en esta parte del curso, que nos está enseñando cómo lo estamos viendo en la vida. Entonces, estamos claros todos de que en este mundo hemos aprendido nosotros, como este mundo está al revés, hemos aprendido que solamente hay niveles, que uno sabe más que el otro, que tiene que aprender uno un paso tras otro. No hemos aprendido nosotros a ver una parte como global,
sino todo el tiempo hemos estado aprendiendo desde que vamos a la escuela, que primer grado, segundo grado, etcétera, ¿cierto? Sí. Bueno, un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño. Estamos diciendo que hay veces que nosotros podemos ver, qué sé yo, vemos el sol y vemos la luna y el sol es más grande que la luna, entonces todo estamos viendo como separación también, como que uno es más brillante, otro más pequeño, uno es opaco, otro es traslúcido, una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción y una idea más amenazante a una idea se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo. Trastorna completamente el equilibrio mental. Cuando hemos estado en este mundo de competencia, de que quién tiene que ser el mejor, que hay que aprender a sobresalir, que hay que aprender incluso a poner el pie al otro para que el uno salga, todo eso nos está mostrando esta parte. Miren cómo es tan importante que nosotros vayamos estudiando y analizando, porque muchas veces no nos estamos dando o tomando conciencia de todas las cosas que nos va enseñando el curso. Tomemos conciencia, porque el rato que nosotros podemos darnos cuenta de cómo está funcionando el mundo, pues podemos deshacerlo. Caso contrario, seguimos metidos en el mundo. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. ¿Sí o no? ¿O nos está diciendo algo raro Jesús? Para nada. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento. Si nosotros estamos en ese mundo de caos, si estamos yéndonos con esa parte del mundo, ¿creen que vamos a encontrar paz ahí? Cuando estamos nosotros en conflicto total en nuestra mente, realmente no tenemos paz. Y por eso el curso nos va llevando a siempre tener calma, quietud, para aprender a escuchar. Las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. Entonces estamos buscando la diferencia o buscamos ser diferentes del otro, ser únicos, ser especiales. Yo quiero ser especial. Las ilusiones solo buscan diferencias, dice. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real. Nosotros buscamos darle realidad porque queremos tener el control, porque queremos tener la razón, ¿sí o no? ¿Han dado realidad a algo porque quieren salirse por ahí? Si bien reconoce que es falso, la mente por consiguiente trata de hacer que sea verdad debido a su intenso deseo de conseguirlo. Está súper clarito, ¿cierto? Las ilusiones son parodias de la creación, intentos de llevar la verdad a las mentiras. Tratamos nosotros que así no nos parezca, así no creamos que es verdad, pero nosotros muchas veces queremos tener la razón. Si no es la mayor parte de veces, porque en el mundo del ego estamos nosotros solamente creando a través de la ilusión y todas las ilusiones son mentiras. Entonces aprendemos a darnos cuenta en el curso, tenemos que aprender a reconocer qué es real, qué es verdadero y qué no lo es. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como una carga, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños la mente se encuentra separada, indiferente de otras mentes, con intereses propios, distintos de estas y capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de otros. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Estamos en un sistema que nos ha hecho creer que hay que competir el uno con el otro, que hay que ser diferente, que
lo que yo hago es mejor que el otro, o que yo tengo la razón, yo tengo la capacidad, y ponemos la capacidad y todo el valor en uno mismo. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo externo. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga, lo que los ojos contemplan. Aquí nos habla acerca de cómo nosotros estamos juzgando todo el tiempo, porque nosotros juzgamos, o sea, nosotros creemos que está fuera. Y nuevamente, en esta parte del maestro, nos está haciendo nuevamente tomar conciencia de que todo lo exterior es un juicio que viene de nuestra mente. Es una proyección que salió primero de un pensamiento y que está en nuestra mente. La que interpreta los mensajes que se transmiten en los ojos y las que adjudica significado. ¿A qué le estamos dando valor? Hace un momento estábamos hablando con Henry y estaba con una cosa, otra cosa. ¿A qué le estamos dando valor? Este significado, no obstante, no existe en el mundo externo en absoluto. Aquí nos está haciendo un refuerzo. Este significado, no obstante, no existe en el mundo externo en absoluto. Significa que todo, absolutamente todo, está en nuestra mente. Lo que se ve como la realidad, entre comillas, es simplemente lo que la mente prefiere ver. Y hay veces que no sé si les ha pasado, estando en un mismo sitio, en una misma situación, dos personas, uno ve de una manera y el otro de otra. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo simple de un trabajo. En un trabajo están dos personas. A las dos personas les despiden. El uno se pone feliz porque dice, al fin voy a poder hacer mi emprendimiento, voy a hacer otras cosas de lo que yo pensaba. El otro queda devastado, que ya no va a poder hacer, que ya no va a poder sobrevivir, que ya terminó, que ya, o sea, como de una misma cosa. Y entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que los significados simplemente están en mi mente. No tienen nada que ver con lo exterior, en absoluto. Lo que se ve como la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego ordena a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Aquí sale que todo lo que nosotros pensamos en un momento se materializa. O sea, encuentras los testigos que te van a reforzar el pensamiento que tienes. Estos jamás podrían ver excepto a la base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que traen los ojos. La mente es la que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo ella decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me gustaría que vayamos opinando. ¿Está muy claro todo? Nos dice acerca de tan fuerte que tenemos la creencia de este mundo, ¿no? Y yo, pues, recuerdo mucho de las cosas que viví desde que tuve uso de conciencia en el aspecto de estar aquí, ¿no? Mi infancia, mi adolescencia, entonces, y he seguido un círculo pensando que este era el mundo que realmente me correspondía, ¿no? Quiere decir, acá lo creó Dios, que lo que veía afuera, si un compañero de colegio me trataba mal,
si es que no me sacaba buenas notas y la opinión de mis padres y un montón de cosas. Entonces, pues siento que acá nos hace evitar, o sea, nos hace poder reflexionar acerca de la percepción, ¿no? De qué se basa y cómo es que esto ha sido como unas fichas de dominó, que es como una bola de nieve, en que si no, si es que yo seguía pensando que esto lo que yo veo es real, pues va a seguir reforzándose esa idea y vamos a tener más creencias, decretos, una y otra, alejándonos en verdad de lo que era nuestra fuente, ¿no? O sea, de lo que es, perdón, nuestra fuente. Bastante fuerte esto, ¿no? Porque nos aterriza y nos dice, todo lo que tú has visto o todo lo que tú crees que ves, en verdad viene de una mente, del espíritu dormido, ¿no? Entonces, eso me hace traer mucho. Sí, qué hermoso. Muchas gracias Úrsula, por comentarnos, porque es verdad, nos vuelve a recordar que, que debemos tomar responsabilidad y todo lo que hemos pasado y hemos vivido ha sido consecuencia de esa mente dormida y que justamente ahora estamos despertando y vamos a ir agradeciendo todas esas cosas que nos han pasado porque realmente cada una nos ha permitido estar ahora aquí, en este despertar hermoso, en este momento, porque no era ni antes ni después, era hoy. Es hoy el momento de despertar. Dice, es el proceso de selección y categorización que la mente realiza donde se producen los errores de percepción. Y es allí donde deben efectuarse la corrección. Imagínate qué hermoso. Si nosotros ahora tomamos conciencia de que es en nuestra mente que ha pasado todas esas cosas, esos errores de percepción, simplemente es en nuestra misma mente donde se va a producir la corrección. Entonces eso nos permite a nosotros tener esa alegría de saber que no depende de nadie más mi sanación, mi corrección de mi mente, porque yo puedo hacerla, no dependo de nadie, está en mí. La mente clasifica de acuerdo con sus valores preconcebidos, lo que los ojos del cuerpo le informan y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esa? Qué hermoso, ¿no? Nos dice que nosotros hemos estado determinando o dando valor a cosas de acuerdo a lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado de pequeños, al lugar donde hemos vivido. O sea, nosotros creemos, y como decía Ursu, creía que ese era mi mundo y no había nada más. Y que eso era lo que tenía que yo venir a vivir. Imagínense en cómo es nuestra mente. Qué hermoso que estamos despertando. Qué alegría y qué bendición a darnos cuenta que dice, ¿qué base podría ser más defectuosa que esa, no? Porque nosotros estábamos basados en un sistema de error, basados en un sistema de miedo, de así será. Sin darse cuenta, ha pedido que lo que se le proporcione, lo que se le ajusta a esas categorías. A ver, no entendí aquí. Sin darse cuenta, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Sin darnos cuenta, sin tomar conciencia, nosotros creíamos y decretábamos que así es lo que me toca vivir. Y una vez que has hecho eso, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. ¿Por qué? Porque convocamos a los testigos que nos refuercen. Ah, así deberías vivir tú. Así es tu vida. ¿Sí? Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias, porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. Entonces, ¿de qué mundo nos está hablando? Del mundo de juicios que hemos hecho nosotros. Ese mundo ilusorio, que no es verdad.
¿cómo se iba a poder depender de ese razonamiento confuso y absurdo? Hace un tiempo nosotros de esto podríamos haber dicho, realmente lo absurdo es lo de Dios, porque no lo hubiésemos comprendido que estaba en nuestra mente, que nosotros somos los causantes de lo que estábamos pasando. Simplemente queriendo tener la razón, hubiésemos dicho, no, esto de aquí es lo absurdo, lo de Dios es lo absurdo. Porque nosotros nos hemos ido creyendo que lo natural, que es nuestra mente, lo natural que es estar en paz, que estar en quietud, que estar en alegría, que estar, eso hemos creído que no es normal, que no es natural. No se puede haber grado, no puede haber grados perdón. No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. Toda enfermedad es una ilusión. ¿Por qué toda enfermedad es una ilusión? A ver, comente. No entiendo. ¿Por qué toda enfermedad es una ilusión? Porque no somos cuerpo, porque somos espíritu. Entonces, si fuéramos cuerpo nos enfermaríamos, pero como somos espíritu no tenemos enfermedades. Muy bien, gracias Anne por contestar. Rosita, realmente es justamente eso, cuando nosotros podemos comprender, y eso vamos a comprender todos, aunque ahorita todavía nuestra mente aparentemente no esté preparada, va a ir comprendiendo esta verdad, que nosotros somos espíritu y un espíritu no puede enfermar. Ajá. Toda Hay que ser enfermedad. Todo lo que no es de Dios es una ilusión. Todo lo que está en el mundo es una ilusión. Todo lo que vemos a través de los ojos físicos es una ilusión. Porque lo único que ve los ojos físicos, ¿qué es lo que ven? Separación, cuerpos. Abres tus ojos y ves, aquí veo unas flores, veo un espejo, veo una peinadora, veo una cama. Estoy viendo cuerpos, veo fotografía, estoy viendo separación. ¿Sí? Por eso dice, los ojos del cuerpo solamente ven lo que es ilusorio. La curación, no debería haber dificultad en la curación si nos daríamos cuenta. A la enfermedad, en el curso de milagros, le llama todo lo que es la distorsión que tenemos en nuestra mente. No necesariamente una enfermedad física, ¿no? Es las enfermedades, la enfermedad le considera como la mente separada. Por eso, cuando nosotros curamos nuestra mente y la unimos. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un mente en una alucinación mayor que en una más pequeña? Aquí nos está hablando de cómo nosotros en nuestra mente creemos que hay cosas que son más fáciles y más difíciles. Cómo nosotros ponemos esos grados de dificultad y creemos que, claro, que podría ser fácil curarse un dolor de cabeza, pero no qué sé yo, un cáncer. O sea, nosotros en nuestra mente ponemos grados de dificultad. Simplemente cuando nosotros nos demos cuenta que no hay grados de dificultad, se puede desvanecer cualquier enfermedad. Cuando nosotros en nuestra mente curemos eso, de que no existen grados de dificultad. ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente que la de una voz agradable? ¿Desecharía más una orden de matar que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos? Miren cómo nos hace reflexionar. ¿Desecharías más fácilmente una orden de matar que se le pide con un susurro que una que se le pide a gritos?
aquí nos hace reflexionar en el tema de que cuán absurdo está nuestro mundo, ¿no? Da lo mismo matar con un susurro que matar con un grito, pero estamos haciendo, el acto es el mismo, sea de cualquier forma, ¿no? ¿Desecharías y acaso afecta el número de tridentes que tienen los diablos que el que ve la creatividad de estos en su percepción? Significa que nosotros da lo mismo, o sea, es como haz un despertar en los grados de dificultad, o sea, o da lo mismo. No sé si alguien más nos quiera compartir acerca de estas preguntas que están súper hermosas, que nos hacen reflexionar increíblemente. Lo tengo en mi mente, pero no sé cómo expresarles. Entonces dice, nos está diciendo que en nuestra mente, si tenemos pensamientos de ira, pensamientos de enojo, da lo mismo que tengas 1 o que tengas 100. Y entonces te dice, ¿acaso afecta el número de tridentes que tiene el diablo? Si tú crees que existe el diablo, ya estás, no importa si hay un tridente o hay 100 tridentes, si solamente estamos concebiendo de esos pensamientos erróneos en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Su mente ha clasificado todas esas ilusiones como reales. Todas hemos clasificado como que son reales. Creemos que existe la muerte, creemos que existe la enfermedad, creemos que existen los diablos. Creemos muchísimas ilusiones como reales y por lo tanto son reales para cada persona. Si tú en tu mente crees que es verdad, pues así será. Es como decía ¿crees que lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Es real. ¿Por qué? Porque nosotros damos realidad de acuerdo a nuestras creencias. Nos volvemos reales para nosotros. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y es por eso tan importante que nosotros tomemos conciencia de estas cosas. Que no nos quedemos con esos pensamientos. Por eso pregunten, consulten, hablemos, cuestiónate cuando se te vienen cosas o pensamientos en la mente. ¿Esto es real o esto es de Dios? ¿Cómo puedo saber si es de Dios o no? Si es de Dios, es eterno. Si no es de Dios, simplemente va y viene. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos muchísimo, queremos hacer nuestro día a día y estamos así, y que el trabajo, y que esto, que el tiempo. ¿Esto es real o no? Si tú te preguntas, puedes decir esto no es real. Esto no es eterno. Esto va a desaparecer. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que son solamente ilusiones y que todo lo que está en el mundo es una ilusión, va a desaparecer. ¿Cómo nos vamos a ir dando cuenta de esto? Hay que ir teniendo paciencia, nosotros vamos a ir aprendiendo, se nos va a ir dando, la luz va llegando, porque estamos despejando, cada vez que hacemos una lección, estamos despejando obstáculos que nos están impidiendo ver lo que ya somos. Y lo mismo ocurre con la curación. Cuando nosotros dejamos de ver las ilusiones, aparece la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que estas parezcan diferentes entre sí son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. A veces creemos que unos problemas que tenemos son reales. Les damos realidad más que otros.
Ah, no es que esto que me está pasando es que lo estoy viviendo. Es que ¿cómo me vas a decir que la enfermedad no existe si tengo gastritis? Entonces, yo le estoy dando esa realidad. Estoy insistiendo, pero si yo empiezo a sanar mi mente y decir, esto no es real, esto no es de Dios, y empiezo a entregar la expiación, mi idea equivocada de que la enfermedad existe, y empiezo a hacer mi trabajo interior, entonces voy a ir sacando todas esas ideas ilusorias de mi mente y por ende sanando el cuerpo, que es un instrumento, que es una herramienta, que este momento lo tengo para llegar a la luz, ¿sí? Y así es en todo, ¿no? Que aparece la curación. Cuando yo doy realidad a algo, dices, ¿cómo puedo dejar de preocuparme por mi hijo, si mi hijo está haciendo esto, lo otro y lo otro? Eso para mí, y cuando yo me empecino en lo que está haciendo mi hijo, cuando yo estoy dando más realidad en lugar de que eso desaparezca, lo estoy haciendo más grande. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me hace acordar, Mari, cuando antes yo no le daba significado a los temblores y cuando comenzó a ser más seguido, yo me acuerdo que una vez mi papá se burló de mí porque me decía, reza, reza, para que se vaya el temblor. Él me hacía como broma, pero yo lo tomaba como algo cierto. Entonces creía, se me hizo ya una creencia de que si mi papá, que era alguien que era pues una figura número uno, ¿no? Para mí, me decía, reza, reza, entonces me había acostumbrado que cada vez de que había un temblor, ay, Dios mío, está haciendo un temblor, Dios mío, ayúdame, ¿no? Entonces, y también tomaba la imagen de mi abuelita materna, que ella me decía, que ella decía, se colocaba en un dintel de la puerta o una columna y decía, Dios mío, aplaca tu ira. Y yo decía, ¿será así? Y comencé a creer de que efectivamente un temblor era real y que un temblor era muy fuerte y que tenía que también ponerme en la posición de mi abuelita linda, preciosa, y decir, Dios mío, aplaca tu ira. Cuando ya voy descubriendo a través de la lectura acá del curso, me di cuenta que había estado siendo una seguidora del mundo sin cuestionar lo que me decía papá o mi abuelita porque ellos eran la imagen para mí de aprendizaje. Y yo decía, mira, ve qué payasa he sido, ¿no? Así decía, porque me la creí y me tragué ese cuento. Y viene mucho con el tema de la curación también de enfermedades, ¿no? Y eso es bastante fuerte cuando el curso viene, te da un portazo porque no te da la razón y te dice, has estado en esto, embullida. Y, oh my God, hay que tomar responsabilidad, ¿no? Sí, y de cuántas cosas que hemos ido creyendo. Por eso el curso nos va haciendo tomar conciencia de tantas cosas, tantas creencias. Y ahora nos dice, por lo menos pregúntate, ¿es verdad? ¿Es de Dios? Para mí cuando yo pregunto, ¿esto es eterno? Si no es eterno, no es de Dios. Si es que no va a permanecer, no es de Dios. Y entonces, ¿para qué sigo enfocada en eso? Y como tú decías, tantas cosas que hemos ido progresivamente, hemos ido rompiendo paradigmas o rompiendo, no recuerdo la palabra, pero por ejemplo aquí en Ecuador decían, no pases debajo de una escalera, porque si no vas a tener 7 años de mala suerte, o cuidado, se te rompe un espejo y cosas así, ¿no? Y entonces, a propósito, pasaba por debajo de una escalera, porque yo decía, no tiene por qué ser así, o sea, empezaba a hacer esos cambios, y entonces empiezas a romper esas creencias populares que nos han mantenido en ese círculo oscuro sin poder ver algo diferente. Y entonces es el curso el que nos va diciendo, cuestiona, pregúntate. Tú le estás dando realidad a un mundo de ilusiones, pero tú mismo puedes ver la verdad. Si tú decides, elige de nuevo.
Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias. Claramente nos dice, si seguimos empeñados a ver con los ojos del cuerpo, ¿qué es lo que vamos a ver? Diferencias. Que uno es blanco, que otro es negro, que otro es azul, que otro es amarillo, que otro es bajito, que otro es alto, que otro... Todas las diferencias, habidas y por haber. Pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada, ya no las tendrá en cuenta. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente que se ha curado los podrá a todos bajo una misma categoría, la de irreales. Imagínate qué hermoso. Este es el don de su maestro. Allá vamos, a darnos cuenta que no hay separación. Y cuando, por ejemplo, estuvimos en la meditación que nos ibas guiando, de las meditaciones que vamos guiando, cuando nosotros cerramos los ojos del cuerpo, no vemos separación. Cuando vemos unión. Y entonces, cuando abramos nuestros ojos y ahora vamos a empezar a hacer ejercicios cuando estemos meditando, también les invito a que hagan ejercicios tanto cerrados los ojos, tanto abiertos. Cuando estemos en una meditación, por momentos cierra tus ojos y por momentos abre tus ojos para que se vaya haciendo esa sintonía entre tanto lo que va cerrando y abriendo. Y cuando nosotros abramos los ojos del cuerpo, podamos ver unión también. Y entonces veamos esa luz. Entonces, es el Cristo que Jesús siempre nos está diciendo, mire el Cristo en el otro. Este es el don de su maestro, el entendimiento de al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y la de estas, solo una es real. Separación o unión. De la misma manera que en la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos del tamaño, forma, tiempo o lugar, ya que en ella no pueden existir diferencias. Y así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. Entonces aquí nos va dando aquí nos van dando la respuesta, ¿no? De cualquier clase de enfermedad es la curación. La curación, ¿dónde tiene que ocurrir? Quiero escuchar la voz de toditos al unísono. En la mente. En la mente. En la mente. En la mente. Curación. En la mente. La curación, La la única mente. curación. Hermoso. En la mente. Hermoso. Continuemos. Y vamos a la pregunta 9. Dice, ¿qué se requiere cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Donde se requiere cambios es en las mentes de los maestros de Dios. De entrada nos dice. Entonces, pero cuando estaba leyendo hoy en la mañana esto me acordé que cuando yo era jovencita, siempre me encantaba la parte espiritual, pero yo tenía un concepto de un maestro. Yo tenía un concepto de una persona espiritual, que una persona espiritual era aquella que estaba entregada a Dios al 100%, que era soltera, que no podía bailar, que tenía... Me hice una idea que yo dije no. O sea, a mí me encantaba toda la parte espiritual, dije no, pero yo no. No voy por ahí, lo siento, porque lo que yo quiero es casarme, quiero tener hijos, quiero bailar, quiero comer rico, porque yo tenía un pensamiento. Imagínate lo que tenía en mi mente.
Y lo que mi mente me hacía es que tenía que elegir entre lo que era del mundo y lo que era de Dios. Entonces elegía el mundo porque yo quería tener eso. Y entonces dice, ¿dónde se requieren los cambios? Es en la mente de los maestros. No en la condición de cómo estemos viviendo ni qué estamos haciendo, porque un maestro de Dios puede servir desde donde esté. Y desde las cosas que hagas, porque un maestro de Dios se convierte en coherencia. Un maestro de Dios se convierte en que si estás cocinando, piensas en Dios o entregas tu día a Dios, o estás perdonando, estás haciendo tu función. Si estás trabajando en lo que hagas, dedícalo a Dios. Y desde ahí vas a poder compartir y extenderte. Esto puede o no entrañar cambios en las condiciones externas. Dice, recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Entonces, no es que tienes que salirte, dejar de hacer, sino donde estás es perfecto. Porque te encuentras, tú estás con tu hermano al lado tuyo, a quien tienes que verle como el Cristo que es. Sanar las relaciones desde donde estás. No es que el Hijo de Dios tiene que irse al Himalaya, porque eso también creía, ¿no? Que hay que irse al Himalaya a estar para ser un maestro de Dios. Y entonces no, nos va enseñando que desde donde estés, en algunos casos puede aparecer cambios en las condiciones externas. Y progresivamente te vas dando cuenta que sí hay cambios. Ya vamos a seguir leyendo, pero no necesariamente tiene que ser así. Es bastante improbable que los primeros pasos a dar en la formación del nuevo maestro de Dios no sean cambios de actitud. Dice, no es bastante improbable que los primeros pasos a dar en la formación del nuevo maestro de Dios no sean cambios de actitud. Hay veces que sí, hay cambios de actitud, pero se van dando progresivamente, ¿no? Si tenías una actitud de qué sé yo, de estar enjuiciando, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a cambiar esa actitud, ¿cierto? Ya nos vamos dando cuenta que a quien juzgo es a mí mismo. Y entonces tomo esa conciencia y ¿qué es lo que quiero juzgar? Solamente con el juicio de Dios, ver lo amoroso y lo crístico, porque si estoy enjuiciando desde el amor, pues me estoy enjuiciando a mí misma de esa manera. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato. Sí pasa muchas veces que algunos maestros, en mi caso no ha sido, pero hay algunos maestros que sí han tenido que cambiar, pero abruptamente sus circunstancias. Qué sé yo, le pasó algo, que tuvo un accidente, pongámosle así, como un ejemplo. Tuvo un accidente y eso fue lo que le hizo despertar, tomar conciencia de algo. Pero dice, es muy, dice, pensamos, ¿a quiénes son llamados a cambiar las circunstancias de su vida casi de inmediato? Mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente. Y cuando nosotros vemos esto o les leemos esta parte, podemos decir que tenemos que tener paciencia, porque si a la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales en general tienen que percibirse debidamente. Las relaciones personales, es lo que les decía. Vamos a ir viendo en nuestro entorno cómo van a mejorar nuestras relaciones, ¿no? Cómo vamos a hacerlas santas, cómo las vamos poniendo en manos de Dios. Tienen que percibirse debidamente y que todas las áreas de falta de perdón se tienen que eliminar. Entonces, los maestros de Dios vamos tomando esa acción, a darnos cuenta de que nuestra única función es perdonar, porque todas esas áreas se tienen
se tienen que eliminar, se tienen que deshacer. Cuando nosotros empezamos a tomar esa conciencia de dejar de los juicios y de poner todo en manos de Dios, pues todo eso va a ir desapareciendo. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún más base a la que regresar. Si es que nosotros no somos constantes, perseverantes, con paciencia, sí, pero perseverantes y constantes, podríamos volver al viejo sistema de pensamiento que va a persistir, porque saben que cuando estamos haciendo un cambio de pensamiento, el ego siempre se tiende a estar queriéndose agarrar de donde pueda y de donde sea posible. Entonces, los maestros de Dios vamos a ser perseverantes en esto. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección. No tomar decisiones por su cuenta. Qué hermoso, ¿no? Y es verdad. Es verdad. Eso le decía a la Henry. Deja en manos de Dios. No decidas por ti. Ponle por dónde tengo que ir. Dejo en tus manos. Muéstrame. Pero estate ahí persistente, persistente, persistente hasta que te dé una respuesta. Pero ¿cuándo te va a dar la respuesta? Cuando acalles tu mente. Cuando se acalle la mente, ahí van a obtener la respuesta. Pero si estás todo el tiempo, vive y ahora qué hago, y estamos en ese corre-corre y no nos aquietamos, no aprendemos a tomar ese tiempo para estar en silencio, es ahí cuando vamos a tener la respuesta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Cuando nosotros leámosle hasta ahí desde el principio. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección, no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta y esta es la que sigue como guía para sus acciones. Qué hermoso, ¿no? Allá estamos yendo. Sé que todavía nos cuesta, todavía queremos tomar las decisiones por nuestra cuenta. Y en este aspecto, por ejemplo, les comento que sí me pasaba mucho, ahora me pasa mucho menos. Todo pongo en manos, todo. Y antes, en cambio, era yo la que quería controlar todo. Era la que siempre quería tener el control de todo. Y porque creía, y eso fue un cambio cuando yo le pedí en una de las meditaciones al Espíritu Santo. Le digo, Espíritu Santo, sé tú. Me pongo en tus manos, pero realmente me los puse, porque hubieron cambios importantísimos en mi vida. Pero realmente todos han sido para mi beneficio y para mi paz. Y ahora me siento feliz cómo está siendo guiada mi vida. Porque de una manera real solté. No solté a medias. No solté un ratito y después ya estaba agarrándome otra vez de mis pensamientos, de mis propios juicios. Sino simplemente, realmente dejé que Él sea quien tome las riendas de mi vida. Y todos los días le dejo a Él, mi mente. Que sea Él quien la gobierne. Y entonces eso es lo que aprendemos como maestros y eso es lo que estamos caminando a hacer. Esto le resulta cada vez más fácil, es verdad, a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio. El requisito previo para poder oír la voz de Dios es normalmente un proceso bastante lento. No porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta personal. Lo que decía, ¿no? Tenernos paciencia y saber que este paso va a llegar. Si es que ya no lo están viviendo ya, pero este paso va a llegar. Todavía a veces nos resistimos, nos tenemos miedo a perder lo poco que tenemos, lo que creemos tener. Tenemos miedo de soltar, tenemos miedo de, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Si es que yo no hago, si es que yo no trabajo, si es que yo no hago cualquier cosa.
tenemos miedo todavía. Y es natural tener, no es natural, perdón, falso. No es natural tener miedo. Pero eso que no es natural es lo que aprendimos como natural. ¿No es natural que, Mari, no te escuché? Que yo te decía que es natural tener miedo y no es Ajá. natural. Ajá, no es natural tener miedo. Pero como nuestra mente estaba enfocada en un sistema egoico, Claro. pues eso creíamos que era natural. No, y Sin es una embargo, lógica, ¿no? Porque el miedo es el mundo. El mundo, lo que yo entiendo es el que nos llena de miedo. Es el concepto de estar sumergido, pero en el momento que sabemos que no somos del mundo, que empezamos a no ver este mundo, a saber que no somos de este mundo y que no, realmente no vivimos en este mundo, también es obvio que el miedo es lo ya que no hace leíamos parte de nosotros. exacto, ¿Sí? lo que Entonces, leíamos en la parte, en el principio, ¿no? Que sí, decíamos que todo es ilusión, todo es ilusorio y que le hemos dado a nosotros realidad y le seguimos entonces dando coherente. realidad de acuerdo a nuestros pensamientos, a los que sigamos manteniendo. Pero si empezamos a mantener los pensamientos reales, los pensamientos verdaderos, pues el mundo, ese mundo como lo conocemos, va a desaparecer. Y ahí podrá emerger el verdadero mundo, el que sí tiene significado, el mundo de Dios. Y entonces, ¿estábamos en qué parte? Allá. El entrenamiento del mundo tiene como meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. Totalmente opuesto. Diametralmente opuesto. O sea, ahí nos dice cuán mundo al revés hemos estado viviendo. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Y nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. Cuando nosotros aprendimos que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el poder, como seres individuales, creímos que nosotros podemos lograr, pero cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que abandonar ese juicio, abandonar ese mundo y ponernos realmente que quien dirija sea el Espíritu Santo, sea Jesús, sea el Cristo en nosotros, ahí realmente empezamos es la condición necesaria para la salvación. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio. Tenemos que abandonar todo juicio y dejarnos, ponernos en manos de Dios. Ser totalmente dependientes de Él. Porque nosotros por nuestra cuenta nos hemos dado cuenta que no hemos ido bien. Hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas en círculo. Ahora sí me gustaría saber, todos bien calladitos ahora. Ha estado muy clarito. Vamos opinemos. Digamos, o se les viene alguna pregunta. A mí me llamó poderosamente la atención la frase donde dice que el mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Porque pues sobre todo en el mundo que yo me muevo es eso, ¿no? Confía en ti, confía en ti, confía en ti. Eso es el pan nuestro, ¿no? Confía en ti, confía en ti. Entonces como que de la noche a la mañana ya no confío en mí, ¿no? Entonces, y si me pasé toda la vida procurando confiar en mí, que era lo que yo no tenía, confianza en mí. Y entonces de un momento a otro, bueno, ya no confío más en mí. Y eso era justamente lo que necesitaba, no confiar más en mí. Entonces, bueno, gracias a Dios no tengo que confiar en mí. Ay, qué liberador, ¿cierto? Sí.
Tanto luchar por confiar en mí, no, gracias a Dios, me gustó esa parte. De verdad que sí, Es hermoso lo porque abrazaré totalmente. En estos días Realmente me... es un alivio, ¿no? Sí, sí, Ver de sí. que nada depende de nosotros y que todo se lo podemos entregar a nuestro Padre. ujú, Que Él lo va a resolver, que Él lo va a ver, que Él le va a poner el juicio final que le tenga que poner a lo que le tenga que poner. ujú. Sí. Porque Nosotros, sabemos con la confianza de que su juicio es amor. claro, Alguien sabe. Ujú, perfecto. Y es que vinimos acá justamente para querer tener la razón. Y por eso es que nos hacemos nosotros difícil el ceder nuestra mente. Porque como en esta última parte decía, pensamos que es una afrenta personal el hecho de entregar nuestra mente al Padre, ¿no? Y por eso es que estábamos tan acostumbradas a tomar el control, Sí. ¿no? Entonces, cuando creemos de que, ¿no? Cuando decimos, estás en el colegio, tú ya tienes que estudiar, ya no, ya te enseñaron el abecedario, ya escribiste, ahora comienza tú a estudiar. Ya al inicio, que tu hermana o tu hermano te enseñe. Pasa el siguiente fase. No, ahora tú ya puedes leer. A ver, ya, pasas y ahí creo que conforme me hizo a mí venir esto a la mente que conforme yo comenzaba a crecer en edad, sentía que más autónoma debía ser para no generar preguntas, ¿no? A los papás o a mi familia, ¿no? Como diciendo, ya tú tienes que aprender a ser autónoma en estudiar, en aprender, en hacer tus ejercicios de matemática, tus lecturas, etc. Y no me daba cuenta que mientras más hacía eso, más me separaba. Entonces llega un punto en que ya me canso porque sentía una rocaza inmensa de decir, no, ya no quiero tener control, ya no quiero, quiero descansar porque me siento muy cansada, harta de esto, ¿no? Entonces ahí es exacto. cuando... Mantener el personaje implica mucha energía. Y una cosa que quería comentarte, Henry, es que ahora siento muchísima más confianza en mí, pero es porque siento que no soy yo. Cuando he dejado El control a otro. el control, ajá, cuando le he cedido mi mente al Espíritu Santo, siento muchísima confianza, porque siento que es Él quien habla a través de mí y siento que es la sabiduría, su sabiduría es su amor quien habla y quien se esfuerza y quien trabaja y quien conversa y quien vende cuando tengo que vender. Entonces, es mucho más poderoso el poder que sientes en tu corazón, es mucho más confianza, o sea, es una certeza que empiezas a sentir. Y entonces, cuando sueltas tu propio control y te entregas al amor de Dios, o sea, cuando te dejas en Él, cuando dejas que Él sea quien gobierne tu mente. Vas a llenarte de una confianza que no es la tuya, pero es supremamente magnífica, increíble. Es como esto, en estos días me pasó algo bien particular, bonito, y para mí lo juzgué como bonito, porque como que comprendí el papel del observador, ¿no? En pleno, o sea, es como si hubiera sido, me hubieran caído los 20, como que se hubiera en ese, hecho un clic, fue una cosa hermosa. Eso que está ensimismado uno en los quehaceres, ¿no? En los quehaceres, y vino esa voz a aturdirme, pero que como que esa otra parte de mí la descubrió. Es como cuando tú descubres a alguien haciendo, sí, algo malo. Infraganti. Infragante, así, sí, exactamente. Y la pude como agarrar en el aire. Y le dije,
ya sé quién eres, pero fue tan bonito ese momento porque fue como descubrirle, ya sé quién eres, a mí no más, y como que yo misma me sonreí, como que yo misma, y como que ella salió asustada, ¿no? Como que, uy, no, ya no puedo más, ya me descubrieron, ya, ya no, aquí ya no pasa nada, ya no puedo sabotear esta porque esta ya sabe que no, Ujú. ya me descubrió, pues, ¿sí? O sea, que no puedo venir Qué fue algo hermosa. hermoso, porque yo misma me sonreí, me reí, fue algo muy bonito, fue algo indescriptible. Gracias, gracias por compartirnos, Henry. Sí, fue Realmente lindo. emociona eso. Gracias, sí, fue algo muy bonito. Eso, y ahí me acordé de Eckhart Tolle, que nos hablaba del observador, ¿no? Y que el momento en el que lo descubres y sonríes, o sea, llegará un momento en que te reirás tú mismo de esas barrabasadas, ¿no? De esas cosas que has pensado, de esas, de esa cantidad de sandeces, Dios mío, que vienen a la mente de uno y que uno las empieza a atesorar. Y qué momento tan bonito cuando vemos que no hay que atesorarlas porque, o sea, porque no tiene sentido atesorarlas, sino todo lo contrario, la despacha de una. Algo que no, Ahorita estoy con una lección trabajando con mi hijo que le digo, no te aferres a nada, no te aferres a nada de este mundo. sí. Y me encanta porque, claro, nos pusimos a conversar porque me hace ver un video y se puso a llorar en el que la mamá tenía cáncer se muere y él se va en llanto. Entonces, estaba en su ser, en su pensamiento, mami, nunca te me mueras. Y entonces le digo a mi hijo, no te esperes absolutamente nada de este mundo. Y yo no creo en la muerte, así es que tranquilo. Increíble, increíble.